Hola a todos, estamos en el canal de la saga Botero con un super invitado, él se llama Andrés Felipe Zapata Jaramillo, estamos en su casa en el municipio de La Unión, Antioquia. Andrés, bienvenido a la saga Botero. Gracias, Jaime. Muchas gracias por invitarme y muchos saludos a todos los boteros. Bueno, qué bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con la familia Botero? Pues por parte materna, mis abuelos todos a ver, mi mamá era Alicia Jaramillo, ¿Botero? no, Jaramillo, Jaramillo, Botero, Botero, Uribe, Ujú. Uribe. Ok. Entonces, venimos pues por un lado, Manuela Botero, casada con Francisco Emilio Jaramillo, y por otro lado, Camila Botero, Chula, casada con Tomás Jaramillo Uribe. Francisco y Tomás eran hermanos, Eran primos, eran primos, vea qué relación tan estrecha tienes. sí. Bueno, ¿a qué te dedicas actualmente, Andrés? Hombre, yo he sido ganadero toda la vida, productor de leche, y ahora hace unos años empecé con un emprendimiento de aguacate. Hoy en día tenemos una empresa que se llama Golden Hass, ubicada en el municipio de Aguadas Caldas, y entonces tengo cultivos de aguacate en Aguadas, en Abejorral y en la Unión Antioquia, aquí en el oriente tengo cultivos de aguacate. Y ya estoy muy partido en el tema de entre ganadería y producción de aguacate. Excelente, hombre, felicitaciones. Bueno, entremos en materia y hablemos de un tema súper cómico, súper divertido, que se llaman las chulas Botero. Cuéntenos a los que van a ver esta entrevista, ¿qué son las chulas Botero? Bueno, las chulas eran las hijas de María Jesús Botero. Eran, yo no las conocí, pero me contaba mi tío Hugo, pues que sabía mucho de historia familiar, que eran como 9 o 10 hermanas, que tenían muchas particularidades, pues eran muy graciosas, eran muy negreras, eran muy imprudentes, eran muy chismosas. Inclusive el término chula significa como chismosear, chulear es como chismosear, y yo creo que desde ahí viene. Ese término, pues yo creo que se implementó, y yo creo que de ahí viene el término chulear. Bueno, entonces eres legítimamente un chulo. Pues sí, porque mamá Camila pues es mi bisabuela, entonces yo creo que vengo pues de línea de chulos. Excelente. Entonces, ¿y cómo es esas historias que contaba el tío frente a las chulas? Qué se sabe de ellas? ¿Vivían en dónde? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Cuál es un poco más de esas anécdotas? Conversemos de eso. Bueno, pues yo tengo dos recuerdos de ellas, anécdotas de ellas, ya los voy a contar. A ver, ellas, ¿qué decían? Ellas vivían al frente de la iglesia de la Unión, en todo el parque principal, al frente, y ellas se ubicaban en un escaño, una banca larga, o dos bancas largas, todas las hermanas, a chismosear y a rajar de todo el que pasaba. Entonces, por ejemplo, pasaba un niño que no lo conocían y lo llaman y le decían: oíste, negrito, y vos tan feito, ¿de quién sos? Ese fue uno de los términos de lo que me han contado. Pues bueno, lo otro era que se iban para la iglesia, que ellas iban todos los días a misa, todas juntas, y entonces a ver cómo iba vestido el uno, cómo iba el otro, a ver qué chismes se cogían. Entonces empezaban a rezar, y en medio del rezo, interrumpían el rezo, hablaban algo, chismoseaban y volvían y cogían el mismo rezo. Entonces así también, por eso también las distinguían, ¿cierto? Eran bravas, eran unas mujeres recias también, pues formadoras de familia, recias, muy templadas. Mamá Camila, por ejemplo, vivía al lado de la iglesia, de hoy en día queda el Antojo, en todo el marco de la plaza. Ahí vivía con papá Tomás, y eran, sí, muy arraigados al tema de la unión. Papá Tomás, pues un tipo también muy letrado, muy instruido, muy buen conversador. Podemos acotar que todas las chulas se casaron con boteros o con parientes. Pues son millones de las chulas, pero pues por lo menos los abuelos míos eran primos hermanos dobles. En ese tiempo se emparentaban, y todavía pues no sé si debe haber mucho emparentamiento entre ellos. Como te digo, mis abuelos pues maternos, Emma y Ricardo, eran primos hermanos dobles. Entonces, por ejemplo, mi mamá es Jaramillo, Jaramillo, Botero, Botero, Uribe, Uribe, Restrepo, Restrepo. Imagínense. Entonces tenían una consanguinidad muy alta, muy alta.
Y ya viste que en la historia la endogamia ha generado pues toda clase de situaciones. Eh, Vamos a citar los nombres de las chulas. ¿Te sabes algunos? Pues no, me sé que Isaura, Claudina, Gabriela, vi que es como la menor que tú, entonces la entrevistaste, pues sí. No, Ah, es la hija esa era menor, Rubiela, la hija de Beatriz. la hija de Beatriz, exacto. No, me acuerdo de Isaura, Claudina, pues Camila, ¿cierto? Ok. Por ahí estoy. Entonces, hablemos, contémosle a los que van a ver esta entrevista que estaban. La primera que fue la que murió joven, que se llamaba María Aurelia Botero, que se llamaba así porque la primera esposa de Ponciano Botero, el papá de las chulas, se llamaba Aurelia, la mamá de Alejandrino Botero. La primera hija, digamos, formada, que fue docente, se llamaba Agripina Botero, Filipina, sí. casada con uno de los que fundó la Unión, que se llamaba don Pedro Arango Gutiérrez. Y seguían, más o menos en su orden, seguían Albertina, casada con don Miguel Londoño, seguía doña Clara Botero, casada Doña con, Clara. con Jacobo Botero, Con Jacobo, los del Quindío. correcto. Sí, perfecto. Seguía doña Margarita Botero, casada con don Clemente, hermano de Jacobo. Una anécdota también que doña Clara, por ejemplo, pues también cuentan que venía todos los años a visitar las hermanas. Las menores, a Isaura y a Claudina. Doña Clara venía, sí, doña Clara se venía del Quindío, se quedaba 3 meses todos los años y venía a lomo de mula desde el Quindío hasta acá, hasta la Unión. Imagínese Sí, qué buena- guapura. Sí. Qué guapura, qué buena anécdota. Entonces seguíamos con las chulas. Estaba una que se llamaba, después de Clara Margarita, estaba una que se llamaba Eva, que se casó con Tomás Botero Londoño, ¿cierto? Tuvieron un solo hijo que se llamaba Tomasito, el que decían que votó Heredó. la herencia. No, y que fue el personaje que más heredó unas tierras muy buenas heredó en la Unión. Eh. Y contaban también que heredaron todo lo que es hoy en día lo que es la Fabiola, lo que es Canaima, Vallejuelo. Vallejuelo, o sea, casi que hasta la Unión, pues todas estas prácticamente eran de Tomasito. La María, yo creo que también era de él. El Valle, me parece que fue el tipo que más heredó en la Unión, sí. Imagínense, bueno, entonces ahí vamos con los chulos. Seguían otras hijas que se llamaban Isaura, que se casó con un señor, tenemos entendido, de apellido Restrepo, no lo tengo presente. Teníamos otra que se llamaba, Beatriz era la menor, no sé si hemos contado a ella. Y teníamos presente, vamos a contarlas. Entonces, Aurelia, Agripina, Albertina, Clara, Margarita, Isaura, Claudina, Eva, Beatriz y una muy importante, María Ignacia, que se casó con un señor Francisco Londoño, que fueron también fundadores de una gran familia, de una gran descendencia en el Quindío. Y Beatriz Botero, la menor, casada con un pariente también, Cándido Mejía, de Mesopotamia. Ese Mejía, también muy descendiente de los Boteros. ¿Qué cosas buenas aportaron las chulas a esta tradición familiar? No, yo considero que es un matriarcado. El tema de la mujer en Antioquia ocupó pues un gran papel porque pues las familias se hacían al lado de las mamás, ¿cierto? Que eran las que criaban los hijos. Estas mujeres tenían muy buenos valores, eran muy trabajadoras, eran muy bravas, entonces inculcaban mucha disciplina a los hijos. Yo creo que por ahí eran como tan de armas tomar y fueron unas mujeres tan buenas, pues, ¿cierto? Entonces le aportaban esa, eran muy religiosas, entonces ese temor a Dios, esas cosas importantes, muchos valores a las familias. Yo creo que la típica familia antioqueña, ¿cierto? Llena pues de valores de trabajo, familias numerosas, para poder formar y hacer grandes cosas. Entonces me parece que eso le pueden haber aportado las chulas
Y lo otro, si eran anécdotas de ellas, pues también el tema de muy conversadoras, muy joviales, muy chistosas, muy jocosas pues en ese sentido. También pues el tema de alegría pues que es una combinación importante pues en la crianza de las familias. ¿Cómo ves esa parte antagónica entre ser muy católicas en un pueblo tan liberal, el único pueblo liberal del oriente antioqueño? O sea, de ese liberalismo radical. Sí, la Unión supremamente liberal. Mi tío Hugo también, pues que es el que me decía todas las historias, él decía, mijo, usted quiere ver cuándo un pueblo es liberal y cuándo es conservador. Miren la iglesia, si la iglesia es muy bonita, si la iglesia es muy pintoreteada, con muchas, muy gótica, son conservadores. Y si la iglesia es sencilla, plana, una iglesia muy sobria, es un pueblo liberal. La Unión en realidad ha sido toda la vida extremadamente liberal. Entonces, muy curioso que casi que sus maridos, muchos de las chulas, eran muy liberales, eran muy radicales, eran inclusive muy contra la iglesia. Está el caso de don Clemente que por porfiar o por lanzarle injurias al cura fue excomulgado del pueblo. Sí, muy raro pues, pero sí, yo sé pues que sí en la iglesia y la familia siempre ha sido pues, o sea, no somos tampoco los más practicantes del mundo, ¿cierto? Pero yo sé que ellas sí pues tenían un ritmo de que iban a misa todos los días pues y manejaban que era como la cultura pues de los pueblos. Pues lo formaba un cura, un herrero, ¿cierto? El alcalde, entonces ahí se formaba un municipio. Entonces siempre requería, si iba a liberal o conservador, pero todo pueblo tenía iglesia y todo pueblo tenía cura. Entonces, bueno, pues también hay que llenar la iglesia porque en ese tiempo tampoco había tanta gente. Por supuesto. Bueno, para ir cerrando, cuéntanos tu opinión, tu concepto sobre la saga Botero. No, es muy importante, Jaime. Yo pues te conozco hace muchos años de que empezaste ese proceso, te valoro mucho porque has estado investigando, has viajado. Muy bonito tener a alguien pues que se preocupe por las raíces, que conozca de dónde venimos, que uno muchas veces se pierde el apellido un poquito, y como en el caso mío, se va a perder el apellido pues yo me considero muy botero, así no tenga mi apellido, pues el botero muy de frente. Entonces tú has logrado pues como ese tema. Yo estoy en la cuna de los boteros que es la Unión, tengo ese privilegio de vivir aquí en la Unión hace muchos años y valoro mucho el trabajo que estás haciendo, Jaime, pues todos los días investigando más acerca de todas nuestras raíces. Me parece supremamente importante y muy valioso. Bueno, entonces aprovecha y te despides saludando a todos los boteros para que nos sigan en estas redes sociales, en el canal de YouTube se inscriban, se suscriban y vean todas nuestras entrevistas. Despídete entonces para que sepan quién es Andrés Felipe Zapata Jaramillo. Bueno, no, un abrazo a todos los boteros, qué bueno que a nivel pues mundial nos estemos ya conociendo, sepamos de dónde venimos, es importante. La sangre jala mucho, yo creo que uno tiene cosas de apellido Botero que lo llevan a uno a ser emprendedor, a luchar por lo que quiere, a ser gente honesta, honrada, pues. Entonces yo creo que ese mundo de valores y cosas viene muy también en la genética que tenemos. Valoro, quiero mucho el apellido Botero, mis grandes amigos, mis grandes parientes son boteros, entonces me siento muy identificado con el apellido Botero. A todos ustedes un fuerte abrazo, un gran cariño a todos y hasta una próxima. Muchas gracias, Jaime.